Fijaos qué tremendas vistas tenemos, chicos. La terraza que tiene esta casa, y me imaginaba ahí amanecer, como digo siempre, y desayunar con estas vistas. Aquí tenéis unas vistas a 360 grados. Mira, este sería el arco de la calle Nueva, fijaos. Esa es la entrada principal de la iglesia, o de la basílica en este caso, y fijaos qué pasada de entrada. Mira qué cosa más bonita. Vamos a verla en detalle. Fijaos qué pasada de entrada, chicos. Esto puede estar en cualquier ciudad, como os digo siempre, y no desentonaría. Y aquí está el Arco de la Frontera, que ya os digo que es un pueblo precioso. Y mirad qué bonito. Allí se ve que tienen unos escritos en latín, que desde aquí no se ven en concreto qué pone. Y mirad qué edificio más precioso, qué basílica. Y qué estético para sacaros fotos. Y es una pena que ya os digo, el mirador que os voy a enseñar ahora no podemos acceder a él porque está en obra. Pero fijaos qué basada de basílica tienen aquí en Arco de la Frontera. Y aquello es la torre de lo que es la muralla, entiendo, o no sé si es el palacio. Sí, creo que es el palacio, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle también. Y mirad lo que es el mirador de la Plaza del Cabildo, que ya os digo que es una pena que está en obra y no podemos acceder a él. Pero mirad qué bonito el arco. Y fijaos esta zona qué bonita es, que está destinada para uso de aparcamiento, pero ya os digo, es un sitio aquí con mucho encanto. Y esto, si no me equivoco, es el Palacio del Mayorazgo. Es una pena que no podamos acceder al mirador, pero ya tenéis, mirador de Plaza del Cabildo. Ahí hay unas vistas impresionantes. Y este sería un parador en el cual os podéis hospedar, que también tiene unas vistas, tengo entendido, bastante bonitas. Y mirad, este es el parador de aquí de Arco de la Frontera, como os decía, que la verdad que es muy recomendable. Y aquí tenéis el mesón El Corregidor, en el cual podéis comer también, y tengo entendido que bastante bien, justo al lado de, como os decía, del mirador del Cabildo. Y bueno, pues esto sería el Castillo Ducal de aquí de Arco de la Frontera, que es propiedad privada, pero se puede visitar, tengo entendido. Y mirad la entrada que tiene tan bonita, y aquí se pone este hombre con las aves para que os saquéis fotos con ella, entiendo que por un importe. Y mira qué bonito aquí esta escalera. Ya digo que Arco tiene muchos rincones que son muy estéticos para, como digo siempre, vuestras fotografías. Fijaos, ¿veis? Con estas farolas ya típicas aquí de los pueblos rurales. Y mira qué foto más bonita podéis sacar de aquí. Y fijaos, subiendo por esta pequeña cuesta, fijaos qué rincón más bonito tenía aquí, qué portón. Una calle sin salida, pero con el muro original de la fortaleza o del Palacio Ducal en este caso. Y mirad qué puerta tenemos aquí. A mí esto me encanta verlo porque estas puertas, la verdad que para mí no tienen valor, tanto histórico como material. Esto es madera bastante buena. Y fijaos, aquí sí podemos ver el aldabón, fijaos, aunque está inutilizado, pero veis, esto se levantaba y se le daba. Y fijaos qué bisagra tiene las puertas. Y muy bonito, la verdad. Fijaos qué rincones escondidos tiene Arco de la Frontera. Y mirad qué vista más bonita. Tenemos a la torre de la Basílica desde aquí, con las campanas. Y mirad, estamos dentro del Palacio Ducal, que es visitable. Y fijaos qué bonito. Y qué vista tenemos desde aquí arriba. Fijaos el peñón que tenemos. Y esto entiendo yo que sería como una especie de salón de actos. Y ya os digo, una pequeña exposición con obras de arte
material antiguo del pueblo. Esto es un misal de terciopelo, fijaos qué bonito. Y fijaos, tenemos distintas obras de arte, otra vista del cañón en el que acabamos de estar. Mira, veis, desde aquí. Fijaos qué vista tenemos del mirador de la Plaza del Cabildo. La verdad que es un sitio muy bonito, un arco de la frontera. Y fijaos qué terraza tiene el parador con vistas a todo lo que es la esplanada de esta parte de la sierra. Fijaos qué bonito. Y la verdad que ya digo, si tenéis oportunidad de entrar, porque tiene una exposición que, como podéis ver, no me puedo parar en todo porque se nos haría el vídeo demasiado largo. Y tiene la verdad que tiene muchas cositas para ver. Esta es la calle de los Escribanos, que está justo aquí al lado de lo que es la basílica. Y fijaos qué calle más bonita, qué arco tiene aquí más bonito. Y mirad, aquí ya os digo, cualquier rincón en arco es una preciosura para sacar vuestra foto. Mira, veis, calle de los Escribanos. Y mira qué bonito. Y ahora vamos a dirigirnos a lo que es el convento de las Mercedarias Descalzas, que creo que es el último convento que queda de monjas aquí en... El único convento clausura, tengo entendido, de monjas aquí en Arco de la Frontera. Fijaos qué calle más bonita, empedrada. Y esto sí ya tiene toda la estética de un pueblo rural, como podéis ver, un pueblo blanco, de aquí de Cádiz. Y mira, está la fachada del convento de las Mercedarias Descalzas. Fijaos qué bonito, la pintura que tiene ahí arriba. Y aquí podéis ver los datos de este convento, que efectivamente, como bien indica aquí, es el último convento que se fundó en 1642. Aquí podéis ver la información. Y mirad los dulces que hacen las hermanas. Y ahí por esa ventana pues llamáis, las hermanas abren y os atienden. Mirad, el templo de los jesuitas. Fijaos que es este edificio, que es lo que es ahora el mercado de Abasto. La tierra de Casola. Mirad qué bonito con las piedras en mármol. Y fijaos, patio Círculo de la Unión. Aquí podéis ver los datos. Esto data del 1759. Y aquí podéis ver ya la estética de las calles pequeñas de aquí de Arco de la Frontera. Esta zona ya se ve mucho más tranquila que la que hemos estado antes. Mira, ahí tenéis una casa rural. Y fijaos los detalles de las esquinas, como prácticamente todas las esquinas de aquí de las casas del casco antiguo, que ya os digo que esto era para proteger las esquinas de los carros de ganado. Y mira qué bonita la entrada, lo que yo entiendo que es una pequeña ermita. Volvemos a ver aquí el detalle de las cerraduras antiguas y el ardamón, como os enseñaba antes, que este sí, ¿veis? ¿Lo escucháis? Era para llamar. Y aquí tenéis el Palacio del Mayorazgo. Que podéis ver aquí información, que fue construido en el siglo XVII. Veis un detalle del patio. Y mirad el lateral de la ermita y fijaos qué arco más bonito y qué calle más bonita tenemos. Y bueno, en principio Arco, ya os digo, me está gustando bastante. La verdad que es un pueblo cómodo para pasear. Y fijaos, aquí tenemos la calle Cuna. Fijaos que esto era lo que era el
el barrio judío, por lo que nos indica aquí en este cartel. Y mirad qué calle más bonita y qué vista tenemos aquí. Si os fijáis, estas calles, al tener un poco de pendiente, esto está muy bien pensado para las personas mayores y los que estamos un poco más impedidos, que fijaos, para que os vayáis agarrando y no os caigáis. Y mirad qué vista más bonita tenemos aquí de parte de la sierra. Y allí podemos ver unas macetas azules muy estéticas, como ya vimos en Innaja. Y la verdad que Arcos es un pueblo muy bonito, con muchos rincones para descubrir, sobre todo en el casco antiguo. Si os alejáis del casco antiguo, sí es verdad que Arcos es un pueblo ya que ha crecido mucho. Y es un pueblo que fuera de lo que es el casco antiguo no tiene esa apariencia de pueblo blanco, de pueblo rural. Pero aquí en el casco antiguo sí es un pueblo muy bonito, y además tiene bastante historia. Y mirad qué bonita la fachada del Palacio del Mayorazgo, fijaos. La verdad que es muy bonita, Y aquí volvéis a tener información. Y mirad, justo al lado del Palacio del Mayorazgo, fijaos qué bonito. Esto es la iglesia de San Pedro, fijaos qué pórtico más bonito tiene y qué figura tiene alrededor de santo. Mira qué bonito. Aquí lo podéis ver más en detalle y una iglesia que la verdad con una entrada muy bonita. Se pueden ver detalles también romanos, porque ya os digo, esto tiene bastante antigüedad, lo que es Arcos de la Frontera. La civilización data de los romanos, incluso anteriores. Y mirad, desde aquí que vista, ya os digo que desde cualquier rincón podéis tener unas vistas muy bonitas. Mirad. Lo único que hay que saber buscar. Y fijaos qué bonito, qué callejón más bonito tenemos aquí también. Ahí hay una casa que está en estado de derrumbe, que es una pena. Y mira qué bonito, qué patio más bonito tenemos ahí. Del palacio que hemos visto ahora mismo. Fijaos qué casa, qué entradas tenemos. Y vamos a dar un poco de información de esta iglesia de San Pedro. Vamos a acercarnos a la placa informativa, que la tenemos justo aquí. Mirad, aquí nos dice que es un edificio que corresponde al siglo XVI. Lo podéis pausar, como digo siempre. Y la fachada que estamos viendo, pues es del siglo XVIII. Esta fachada concretamente data del siglo XVIII. El patio que hemos visto antes de arriba es el Jardín Andalusí, que aquí podéis ver una información que es una reforma realizada a inicio del siglo XXI, en la parte trasera de la Casa Palacio del Mayorazgo. Mirad qué patio más bonito tenemos aquí, fijaos. Y la verdad que huele muy bien. Aquí hay romero plantado y le da un olor muy característico a este patio. Y fijaos qué bonito. Qué rincón más bonito tenemos aquí, más estético en este pueblo, en Arcos de la Frontera. Yo siempre os recomiendo de ser curiosos en este aspecto cuando vengáis a estos pueblos y no limitaros a lo típico. Investigar un poco por vosotros mismos y la verdad que aquí huele bastante bien. Mira qué rincón más bonito tenemos aquí, fijaos qué balcón hay en superficie de la fachada. Y como no podía ser de otra manera en nuestro canal, mira qué gatete. No puede faltar un gatete en cada vídeo. Fijaos qué callejones tenemos ya en Arcos, incluso más cerrado que antes. Fijaos qué callejones tenemos. Qué casas bastante antiguas, como podéis ver. Y fijaos qué callejuela tenemos.
aquí nos estamos acercando de uno de los puntos más característicos aquí de Arcos de la Frontera, que es el arco este y el típico punto de estos pueblos de Bezamen, este arco en este caso, un punto en el cual la mayoría de la gente que visita Arcos de la Frontera se hacen fotografías, y seguro que os suena este rincón de vídeos de TikTok, de Instagram y demás, porque ya os digo que es muy fotogénico. Y fijaos qué mirador vamos a encontrarnos aquí justo después de este arco, que la verdad es un punto bastante bonito. Fijaos qué estético, y fijaos qué vista más bonita tenemos desde este mirador. Fijaos qué tremendas vistas tenemos, chicos. La terraza que tiene esta casa, y me imaginaba ahí amanecer, como digo siempre, y desayunar con estas vistas. Aquí tenéis unas vistas a 360 grados, prácticamente. Y fijaos qué casita tenemos por aquí. En un sitio privilegiado, sinceramente. Y este sería el mirador de Abade. Y aquí os indica que se puede ver discurrir el río Guadalete por una de las zonas más significativas del casco urbano de Arcos, el barrio Bajo, o de María Auxiliadora, ese magnífico puente de hierro de 1920. Fijaos qué vista más bonita tenemos desde aquí. Y os digo, aquí una casita, la verdad que está en un entorno privilegiado, ¿eh? Para adquirir una casita aquí, para tenerla de alquiler vacacional, porque ya os digo que Arcos es un pueblo muy turístico. Y fijaos, incluso casa abandonada, como podéis ver aquí abajo, en estado de ruina, lo cual me parece una pena. Pero ahí están, y ya os digo que seguramente muchas se vendan. Este es otro de los puntos característicos de Arcos, donde podéis venir a sacaros vuestras fotos. Fijaos este banco, que aquí os sentáis, y fijaos qué vistas tenéis desde el banco sentado. Vamos a sentarnos y así descansamos un poco. Y mira qué vista más bonita tenemos. Y eso que vemos allí es la iglesia de San Agustín, la cual podéis ver desde aquí, desde este mirador. Y ya os digo, unas vistas impresionantes. Pues como decía antes, Arcos, pese a ser un pueblo un poco más grande de lo que estamos habituados a ver en el canal, pues es un pueblo que, si os alejáis de lo que son los alrededores, es un pueblo que sí os va a gustar muchísimo. Me recuerda un poco en ese aspecto a Carmona, salvando las distancias, un pueblo que engaña un poco en el aspecto ese de que si os vais un poco a la zona más urbana, pues parece otra cosa, pero si os fijáis, por la zona por la que vamos ahora mismo, fijaos qué bonito, qué vista más bonita y qué callejones tenemos, en los cuales pues se puede apreciar lo que era este pueblo antes. Esta parte, digamos, es la parte antigua del pueblo, alejado de lo que es la parte, digamos, más nueva. Podéis ver, como digo siempre, la estética de pueblo rural, pueblo blanco andaluz, y muy bonito, la verdad. La gente con las casas encaladas, con sus macetas, y unas vistas, la verdad, que muy bonitas. Y fija por los callejones que estamos transitando. Me recuerda también un poco al típico pueblo de playa, gaditano. Y mira qué callejones más bonitos. Aquí, por cierto, nunca os metáis con el coche, ¿eh? Esto la verdad que es un poco pesadilla para circular por aquí. Son calles muy estrechas y ya os digo, muy complicado para circular. Aquí pues tenéis la iglesia de San Agustín, que vamos a acercarnos a ver el cartel informativo, que es lo que nos indica, que es una iglesia de 1539, como podéis comprobar. Convento de San Juan de Letrán, en 1586 la Orden de San Agustín de la Observancia funda el convento de frailes agustinos Calzado y construyen una iglesia mejor, que se bendice en 1587. Yo digo, una iglesia bastante antigua, del siglo XVI, que la tenemos justo bajando por esta calle, y con una imagen del Cristo ahí muy bonita.
Como podéis comprobar, la iglesia está muy bonita, ¿eh? Les digo, es una iglesia muy interesante y muy bonita. Lo que pasa es que está muy escondida, tenéis que buscarla bien, ¿eh? Y con un retablo, la verdad que muy bonito también. Mira, aquí tenemos el mirador de San Agustín. Fijaos qué vista tenemos a este mirador con el río por ahí debajo pasando, si veis. Y fijaos qué bonito. Y bueno, pues con estas maravillosas vistas veo un momento ideal para terminar con este recorrido por Arco de la Frontera, que como siempre os digo, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y bueno, si os ha gustado este recorrido, pues suscribiros al canal, con lo cual me ayudáis y la verdad me animáis a seguir con el contenido. Dale like si os ha gustado el vídeo y activa la campanita si no os queréis perderos ninguno de mis recorridos. Os animo a echar un vistazo al canal, que tengo bastantes recorridos ya publicados, que creo que os pueden gustar. Así que chicos, desde aquí, desde este mirador tan precioso y con estas vistas al río, vamos a despedir este recorrido. Espero que estéis bien todos, chicos, cuidaros mucho, como siempre os digo, cuidado en la carretera, en vuestros viajes, y bueno, nos vemos en el próximo recorrido, chicos. Hasta luego, cuidaros mucho.